Pues esta semana comenzamos, volvimos a las células y varios de ustedes recibieron una llamada de ahí de los pastores, los anfitriones, los asistentes, cargados. Y quiero decirle a toda la iglesia, a todos, le puedes dar un codazo al que tiene cerca y le dices: escucha bien, necesitas sumarte a una reunión en casa. Sí. La reunión no termina el domingo, ¿sale? La reunión también se prolonga en las casas. Porque en las casas, y ahorita vamos a ver lo que vamos a compartir, en las casas podemos tener un contacto más cercano. Y esos tiempos de altar, de adoración que tuvimos todo el mes de marzo, queremos que se prolonguen también en las casas. Así que también estamos haciendo un llamado. Esta no es una petición, es una orden pastoral de parte de Dios. Y de veras, crea que si su pastor le manda, no es porque quiere ser un mandón, es porque es mi responsabilidad mandarle lo que conviene en el Señor. Y tengo autoridad en Cristo, dice Pablo también, para mandarle lo que conviene. Dile al que está a tu lado: el pastor tiene autoridad para mandarnos lo que conviene. Dile: lo que conviene. O sea, yo no le voy a mandar lo que a mí se me antoje, se me pega la gana, ¿no? Lo que a usted le conviene. Entonces, si usted obedece, oiga bien, si usted obedece, usted será bendecido. Es bien importante la obediencia, de verdad, es bien importante el que usted sea obediente. Si usted dice, si usted hace así, ¿sabe qué? Usted aténgase a las consecuencias, ¿sí? Cuando mi mamá mis papás se iban y dejaban a un encargado, ¿verdad? Decían: le obedece a su hermana. ¿Y sabes qué? Y si tú le desobedeces a tu hermana, quien puso, o hermano mayor, quien puso tu papá, ¿a quién estás desobedeciendo? Al papá, ¿verdad? Entonces te las ves con él. Así que escuche bien: si Dios me puso una autoridad aquí, es para mandarle lo que conviene. Y si usted desobedece, usted se la ve con papá. No quisiera usted agarrarse de enemigo a Dios, Entonces, mire, ¿cuál es la instrucción que le quiero dar? Familias, papás, mamás, sí, tomen por lo menos un día entre semana, un día para hacer un altar familiar. Tomen un día en la semana, fíjenlo, tomen el acuerdo, sí, dele la gloria a Dios. Tomen un acuerdo y díganle: no, pues va a ser los lunes a las 7 o a las 8 de la noche. Sí. Prepare el ambiente, no estén peleando, ya establece el horario, establece la hora, el lugar. Y entonces, mire, usted prepara ya sea unos cantos, si hay un músico en su casa, qué bien. Y si no, pues gracias a Dios por YouTube, ¿no? Y todas las plataformas de música, hace una lista de cantos de adoración. Sí, esas canciones que trajimos de Acapulco, como la que cantamos ahorita de Mi vida es un altar. Usted puede poner así un video y dice: ¿sabes qué? Vamos a adorar y vamos a hacer de cuenta que estamos ahí. Y dedique ese tiempo para la adoración. Haga un altar en casa. Y mire, eso es bien importante, porque cuando nosotros tenemos una vida de adoración durante la semana, cuando venimos aquí, mira, como somos piedras vivas y juntos conformamos el edificio que es la iglesia. La iglesia no es esto, la iglesia somos tú y yo. Entonces, cuando nos juntamos, mira, la gloria desciende. Cuando el altar se junta, sí, las piedras se acomodan unas con otras y traes adoración. Sí, no es que vienes el fin de semana: ay, ya me vengo, que se me calentó el radiador, ya no traigo ni agua, y ya viene usted ahí. No es así. Usted debe venir ya con algo que trae para ofrecerle a Dios de lo que ha hecho en la semana. Entonces, estos avisos es bien importante, que usted se sume a los grupos en casa. Si no sabe dónde le queda uno, pregunte. Si usted quiere que en su casa abrimos uno, con gusto. Qué bueno que ve la hermana Rosa, porque le estuve marcando y no me contestó su número. Pero por ejemplo, ahí queremos abrir una célula. Los hermanos ahí en Ixcatiopan, vamos a abrir otra célula allá en Ixcatiopan. Entonces, mire, hay unos que no están, dice: es que yo no soy en ninguna. Pues mucho gusto, ahí en su casa abrimos una. Ni modo que no vaya a la iglesia que esté en su casa.
¿sí? Entonces, esta semana ya arrancamos y vamos a seguir avanzando, ¿sí? Ok, algunos también los podemos tener en línea. Estaba el otro día en un tiempo de oración y unos hermanos de Virginia me dicen: pastor, ¿y cuándo abrimos una iglesia en Virginia? Le digo: con mucho gusto, podemos abrir una iglesia en línea. Sí, y ya ustedes pues empiezan a reunirse y después hay un grupo, pues nos vamos para allá, o ya mandamos aquí una pareja de misioneros o pastores para atender allá. Lo mismo podría pasar en cualquier lugar del mundo, pero podemos comenzar en línea, sí. Ok, pero los que estamos aquí presencialmente es bien importante. Vamos a ir a la palabra de Dios, sí. Por favor, abra usted su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Colosenses 4, 15. Una, ahí está, dos, tres, lo leemos juntos. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Repita la última frase: y a la iglesia que está en su casa. Bien, de eso trata la enseñanza de este día. ¿Sabe? Que la iglesia no nació en un edificio, no nació en un templo, ni siquiera nació en el templo de Dios en Jerusalén. Había un solo templo, era ese templo que había sido destruido primeramente lo construyó Salomón, ¿sí? Unos 1000 años antes de Cristo, y en el año 586 lo destruyeron los babilonios, Nabucodonosor. Es reconstruido en la época de Zorobabel, unos 430, 450 años antes de Cristo. Ese templo de Zorobabel más sencillo, pero después se fue deteriorando y lo reconstruye Herodes el Grande unos 40 años antes de Cristo, ¿sí? De tal manera que después Jesús anuncia que ese templo sería derribado, y en el año 70 el general Tito lo destruyó. Hasta la fecha no hay templo en Jerusalén. Entonces tú te preguntarás: ¿y dónde se reunían los cristianos? Pues se reunían en las casas. Por 3 siglos, oye bien, por tres siglos los cristianos no tuvieron templos. Se reunían en las casas. Y ahorita vamos a ver varias referencias en la Biblia. De hecho, cuando se reunían en las casas, había muchos más creyentes aún en medio de la persecución. El Imperio Romano persiguió la iglesia casi por 3 siglos. Se registran en el libro el libro de los mártires de John Fox. Te registra, el primer capítulo te habla de las 10 primeras persecuciones en la época de los emperadores. Uno de los primeros que empezó a perseguir a los cristianos fue el emperador Nerón. Nerón incendió la ciudad de Roma y culpó a los cristianos para, bajo ese pretexto, perseguirlos. Empezó incluso a crucificarlos y a quemarlos vivos en hogueras. Dicen que en una ocasión iluminó la ciudad con puros mártires, gente siendo incendiada, siendo quemada en la ciudad. Un tipo tan malvado que asesinó a su propia madre, a su esposa y a sus hijos. Fue tan malo Nerón que si tú quieres ponerle el nombre a un perro así que te cae gordo, le pones Nerón, un perro bravo. Sí. ¿Sabes? Después de él estuvo Trajano y estuvo Domiciano en la época del apóstol Juan, ya a finales del primer siglo, y así. Fue hasta la época del emperador Constantino, en el año 313, que supuestamente Constantino tiene una conversión, la supuesta conversión de Constantino, y así lo pone, ¿no? Porque el imperio entendió que entre más perseguía a los cristianos, más se multiplicaban. Ellos se escondían en cuevas, en catacumbas. Las catacumbas eran como túneles, eran subterráneos
bajo tierra en la ciudad de Roma, que habían sido antiguas minas, y las catacumbas en Roma, todavía hay vestigios de las catacumbas. Hay un libro, se llama El mártir de las catacumbas, escrito a forma de novela, pero te describe la vida de los cristianos que se refugiaban bajo tierra. Algunos ahí crecieron por generaciones bajo las catacumbas. Y el Imperio Romano perseguía a los cristianos por su fe, pero no los podía localizar porque estaban en casas, y dos, muchos de ellos estaban escondidos en cuevas, pero salían, hacían su vida normal, pero tenían contraseñas como para entrar ahí a las catacumbas, y solamente ellos entendían. De hecho, si un soldado iba persiguiendo a un grupo de creyentes, cuando se metían a las catacumbas, eran especies de laberintos. ¿Y qué crees? Ya no los hallaban. Los soldados no podían entrar a las catacumbas, eran así como que un territorio de los cristianos. A ese punto llegaron. Pero entonces Constantino, en el año 313, el emperador, él va camino a una batalla, y en ese camino él tiene una visión. En esa visión él ve una cruz en el cielo, que las nubes formaron una cruz. Y escuchó una voz, dice el relato, o dice la leyenda, que escuchó una voz que le dijo: por esta cruz tú vencerás. Los analistas creen que fue una astucia de Constantino, porque como no podía combatirlos, y entre más los combatía más se multiplicaban, entonces usó la estrategia del enemigo. Si no puedes con el enemigo, únete. Entonces él se convierte en cristiano, oficializó el cristianismo, lo dejó de perseguir. Tú dices: ay, qué buena onda. Sí, dejó de perseguir a los cristianos y hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Ya sabes por dónde va la historia, por eso de ahí viene el nombre católico romano. De ahí viene. Entonces él se convierte, y entonces saca a los cristianos de las casas y de las cuevas y de las catacumbas donde se reunían, y les pone edificios, catedrales. Obviamente él era el jefe. Pone a soldados, imagínate, militares, gente que habían sido criminales, así nos los pone de obispos, los pone de líderes de los cristianos, pues obviamente para tener un control. Y es ahí donde la iglesia entra. Sabes que ahí comienzan no solo las herejías, sino también comienza la decadencia. Toda la Edad Media, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, que es la época de la reforma religiosa de Martín Lutero. O sea, por 1200 años entraron en el oscurantismo, apartándonos de la palabra, siendo liderados por líderes no regenerados, no convertidos, impíos, e introduciendo un montón de herejías. Ahora, qué bueno que podamos tener edificios, lugares donde se pueda congregar la iglesia. Pero sabes que la expresión mínima de la iglesia son 2 o 3. Jesús dijo que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dice: yo estoy en medio de ellos. Yo estoy en medio de ellos. Así que mira, número 1, ¿por qué entonces queremos que la iglesia también esté reuniéndose en casas? Número 1, porque es un principio bíblico. Es un principio bíblico que podemos tener adoración en casa, podemos tener la lectura de la palabra en casa, podemos orar unos por otros en la casa, y en la casa podemos levantar altares. Sí, por eso podemos compartir juntos el gozo. Aquí la cita que les di de Colosenses, esta mujer Pablo le está escribiendo a los colosenses, pero también la carta a los colosenses hace referencia a otra carta de Pablo que no está en el Nuevo Testamento, y es la carta a la iglesia de la Odisea. Algunos dicen que son muy parecidas las cartas. De hecho, Pablo dice: pues ahí se intercambian la carta. Les escribí una carta, se las comparten. No había redes sociales, pero pues se podían sacar una copia y se las mandaban los unos a los otros para complementar la enseñanza del apóstol.
Y allá en Colosas, perdón, en la Odisea había una hermana llamada Ninfas, ¿sí? Y ella era la anfitriona de la iglesia en su casa. Así también podemos ver cuando Pablo llegó a Filipos, aquella ocasión que llegó a la oración en el río, y ahí en el río conoció a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. La púrpura era una tela fina, ¿sí? de Turquía, de Asia. Y esta púrpura ella era comerciante. Pero ella le dijo a Pablo y a Silas: si me habéis considerado digna del Señor, posad en mi casa. Y ella les invita a su casa. Sí, después viene el encarcelamiento de Pablo y de Silas, los azotaron, pero sabes, y después de que se convierte el carcelero, sí, cuando Pablo escribe los saludos finales en la carta a los filipenses, menciona a la iglesia que está en su casa. Sin duda, ahora ya han pasado los años y la iglesia se ha fortalecido en la casa de Lidia, y ahí está el carcelero, que seguramente es uno de los diáconos o ancianos de la iglesia. Los hijos del carcelero, yo me los imagino ahí tocando en la alabanza. Si aquellos que se bautizaron unos años atrás ahora sirven y están en su casa. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué es edificante funcionar en casas? Porque mira, cuando estamos aquí reunidos, pues nomás uno predica o dos. Pero si nos reunimos en diferentes casas, ¿cuántos predican? Por lo menos uno en cada casa. Y se pueden ir rolando el líder y el asistente. Entonces, las casas nos permiten un mayor desarrollo de líderes, de servidores. Ahí empiezas a descubrir, como que sí se le da al hermano fulano, como que sí se le da la enseñanza, como que sí se le da la predicación. Y entonces descubrimos dones, desarrollamos nuevos servidores. Y esa es la idea. Miren, hace años que nosotros comenzamos a servir en las casas, antes de venir a México, mucho antes, cuando estábamos recién casados, y jóvenes que se reunían en nuestras células, los empezamos a poner de asistentes. Y mira, y dos de ellos actualmente son pastores. Uno de ellos es mi sobrino y otro de ellos es un pastor que es pastor allá en el Ajusco, el pastor Javier. Sí, y ¿sabes dónde conocieron? En nuestra célula. Y a los 6 meses ya los estábamos empujando para enseñar y para compartir. Sí, y actualmente de los que estuvieron en nuestras células hace más de 30 años, ¿sabes? Ahora sirven a Dios. Las células son un excelente lugar donde se pueden levantar mayor número de líderes. También las células nos permiten poder tener un contacto más cercano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí pues todos escuchamos y a menos que sea una clase no hay mucha oportunidad para las preguntas, pero en la casa hay un diálogo. ¿Qué tal, hermano Gabriel? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal? ¿Qué dice su compañero? La doctora que usted invitó a la reunión, ¿qué le dijo? Entonces podemos compartir, oramos unos por otros, hablamos de nuestro corazón y compartimos lo que Dios nos enseñó. El líder les deja, por ejemplo, una lectura y ¿saben qué? Vamos a estar orando en base a estos salmos y la próxima semana les voy a hacer preguntas. ¿Qué Dios les habló? Y entonces ya viene, ¿no? ¿Sabe qué? Fíjese que leyendo el Salmo 34, wow, el versículo 6 tocó mi corazón. Y los hermanos comparten aquello que Dios está hablando a sus vidas. Mire, la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros, ¿sí? Y cada miembro tiene diferentes funciones, así como en el cuerpo. Entonces significa que los miembros necesitamos desarrollar, di conmigo, desarrollar, ejercitar nuestros dones. Sí, entonces, mira, cuando estamos en la célula tenemos la oportunidad de orar, de enseñar, de cantar, de compartir, de hablar aquello. Por supuesto, no se trata de dominar la reunión cada uno, no, de acuerdo al orden que lleva el encargado, pero dice, a ver, hermano, usted nos va a compartir
qué es lo que Dios le habló. Tienes 5 minutos para hacerlo. Prepárese esta semana. Tú, hermano Juan, te toca dirigir los cantos. Son 3 cantos que vamos a cantar, pero bien cantados. Sale y tú te preparas. Y ya sea con hojas, ya sea con copias, ya sea con una pantalla, o con tu guitarra o con tu teclado. Pero entonces todos empezamos a participar. Y tú, fulanita, vas a atender los 3 niños que tenemos, o los 4. A la hora del estudio, tú te los llevas a otra parte de la casa y les vas a dar una lección. Entonces empezamos a desarrollar tareas como servicio, como oración. Oramos los unos por los otros. Cuando alguien viene con una necesidad, cuando alguien viene con una carga, cuando alguien viene con un problema, y por supuesto el líder puede ser sensible a ello y dice: ¿saben qué, hermanos? Me acaban de informar que un familiar sufrió un accidente, o tengo a alguien enfermo. Y entonces en ese momento, mira, paramos la reunión y oramos y le fortalecemos y le decimos: cuenta con nosotros. Sí, cuando alguien de la célula se queda sin trabajo o está pasando necesidades, los demás, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Pues vamos a apoyarle, vamos a juntar una despensa, vamos a visitarle si alguien dio a luz, y entonces tenemos un contacto más cercano. La iglesia del pastor John Guichot, desde los años 70 que comenzó el movimiento celular en el mundo, llegó a ser la iglesia evangélica más grande del mundo. Llegaron a tener 1 millón de miembros, hermanos. Pero sabes, ellos tenían 400,000 células, ¿sí?, por todo Corea. Sabes, necesitamos empezar a ver con los ojos de Dios. Que Dios, por alguna razón, o sea, tú dices: ¡ay, la persecución! Mira, quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos. Acompáñame, por favor, en Hechos 8. Mira, Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquellos días que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba. ¿Dónde estaba la iglesia? En Jerusalén. Y todos los que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia en Jerusalén había crecido demasiado. En el primer sermón se convirtieron 3,000. En el segundo sermón de Pedro, en Hechos 4, se convierten 5,000. Ya son 8,000. Y luego todas las señales que iban haciendo, la gente se amontonaba y era una multitud. Ya no se nos da un número, pero era una multitud. Al punto, ¿verdad?, que cuando había problemas en la iglesia, incluso en cuanto a la repartición de comida, ya estaban suscitándose conflictos ahí de murmuración. No, porque a la hermana fulana siempre le dan, a mí no me dan, porque soy griega, así puras judías escogen, así porque soy prietito, chaparrito y panzón, a mí no me... estaban empezando ahí. Bueno, eso de panzón yo lo puse. Pero, ¿sabes? Pero había murmuración en el capítulo 5, de tal manera que hubo necesidad de que se nombraran 7 hermanos. Algunos les llaman los diáconos, porque la palabra diácono significa servidor, viene la palabra servicio. Ok, entonces nombraron 7 varones para que se les diera, ayudaran a los apóstoles a repartir las ayudas entre los necesitados. Y uno de ellos, de los más reconocidos y sobresale ahí, es Esteban, porque no solamente era un hombre lleno de fe y de buen testimonio. Sí, eran hombres que también comenzaron a predicar. Y cuando Esteban predica uno de los sermones más hermosos en el capítulo 7, Esteban, aunque era un buen predicador, terminó apedreado. Su primer mensaje público y lo apedrean. Ahora,
es el primer mártir de la iglesia. Y tú dices, ay, qué triste. Pero Dios usó este asunto de la persecución para dispersar a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos estaban bien contentos y bien a gusto. Los hermanitos allí en Jerusalén estaban, ay, hermano, gloria a Dios, sí, ahora vamos. Y puro hermano y hermano y hermano y hermano. ¿Y los demás qué? ¿Y las demás naciones? Y lo que decía en Hechos 1:9, me seréis testigos no solamente en Jerusalén, debían ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los hermanos no habían hecho caso. ¿Estaban dónde? En Jerusalén. Entonces Dios les soltó el perro. Dios les soltó ahí el perro bravo, en la persona de Saulo de Tarso. Y entonces viene una persecución de tal manera que, o sea, matan a Esteban y como que viene la orden: persigan a todos los que invocan a Cristo y predican. Entonces se empezaron a dispersar, fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Versículo 4. ¿Qué iban haciendo? Pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Oye bien, porque el deseo de Dios para la iglesia es que anuncie el evangelio. Dale un codazo al que está a tu lado. Anuncia el evangelio, hermano. Anuncia el evangelio, predica el evangelio. No te lo quedes para ti solo, no seas egoísta. No seas egoísta, tienes que predicar, tienes que compartir el evangelio. Y si tú no lo predicas por las buenas, lo vas a tener que predicar por las malas, Pero predica el evangelio. Sí, de hecho Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra. Sí, que prediques la palabra. Redarguye, enseña, exhorta con toda enseñanza de doctrina. A tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Sí, entonces las casas son un lugar excelente para predicar el evangelio. Cuando tú le dices a tu vecino: oye, te invito a mi iglesia, híjole, ay, es que, y te pone muchos pretextos, porque tienen otro concepto, tienen temores, tienen complejos, ya tienen prejuicios. Pero cuando dices: hey, te invito a mi casa, tenemos una reunión, platicamos de Dios y podemos orar por tu necesidad, echamos un cafecito. Bueno, y cuando van a tu casa, o sea, y debe ser eso, la iglesia en casa debe ser una reunión cordial. No es aleluya, hermano, gloria a Dios santo. No, es un lugar donde ¿cómo estás, Juan? Hola, Lupe, ¿cómo te va? Siéntate. Hermana, me regala otro poquito de agua de horchata, por favor, y un cafecito tapado. Bueno, también. Bueno, sí, ya, si te van a dar café, que sea tapadito, con una concha. Y si es de chocolate, mejor. Sí. Entonces, y hay un ambiente de convivencia, de armonía, donde oramos, o sea, es una reunión como más informal, pero aprendemos juntos y convivimos. Y así que o sea, ¿cuál es? Dijimos que la expresión mínima de una célula puede ser 3, 4. Algunos dicen: ay, pastor, yo quisiera que en mi casa hubiera una célula, pero está bien chiquita. ¿Tienes una sala? Sí. ¿Cuántos caben en tu sala? No, pues que 5, eso es suficiente. Pones 2 banquitos más. O en el comedor, tienes un comedor de 6, de 7. Ahí puede ser una célula. O sea, tenemos un concepto de que, es que yo necesito una carpa, ¿no? Para 200 y una cocina grande. No, espéreme. O sea, en una pequeña sala usted puede tener una reunión de iglesia en casa. Estaba leyendo la historia de un pastor en Corea del Norte, que por cierto, Corea del Norte es el país donde actualmente es lo más peligroso en el mundo para predicar el evangelio. Y un pastor Kim, estuvo congregándose por 20 años en una alcantarilla
que es una alcantarilla, es una coladera del drenaje público. Y allí se reunían escondidos para adorar a Dios por causa de la persecución en Corea. Y la iglesia creció. Bueno, tanto que creció que le cayó la autoridad. Un día entraron los soldados ahí y arrestaron al pastor y lo sentenciaron a muerte. Pero la iglesia no paró. Hay un misionero, el hermano Marcelo González, que predica en Medio Oriente y él da testimonio de las iglesias, de la iglesia secreta, iglesias que se reúnen en sótanos, en departamentos, en almacenes, que solamente vas por invitación, ¿no? Por razones de seguridad, ¿no? Porque está prohibido. Hay en ese país, en el país de Irak, está prohibido que tú puedas traer una Biblia. Si tú tienes una Biblia y la portas, tú como extranjero te dan 8 años de cárcel. Extranjero. Y los nacionales, a los nacionales le dan pena de muerte. Ese es el precio que muchos están pagando hoy en día para que otros conozcan de Jesús. Nos contó Marcelo de la historia de un niño de 9 años que fue ganado por su maestra en el preescolar o la primaria. Su maestra le regaló un Nuevo Testamento como los que repartes, brother, de los Gedeones. Y el niño le dijo a la maestra, hay muchos profesionistas que están en Medio Oriente. Ojo, profesionistas, si Dios te está llamando a ser misionero, muchos profesionistas se van a trabajar, pero el trabajo, su función, el trabajar es el pretexto, pero su misión es ir a predicar a Cristo. Como profesionistas, como médicos, maestros de español, maestros de inglés, matemáticos. Y sabes, esta maestra, hablándole de Jesús al niño, el niño recibió a Cristo. La maestra le da el Nuevo Testamento y la maestra le dijo: cuida mucho que no te lo vean en tu casa. Y el niño, bien listo, por varios meses lo leía a escondidas de sus padres. Y en una ocasión, ¿verdad? Cuando que la mamá está cambiando las sábanas de su cama y que sale el Nuevo Testamento, la mamá lo comunica a su esposo hablan con el niño y le dice: ¿a poco tú eres cristiano? Y el niño dijo: soy cristiano. Y dijo el papá: pues si tú no renuncias a eso que dices creer, te vamos a denunciar. Y el niño dijo: yo no voy a renunciar y yo no voy a negar a Jesús. Y el niño fue denunciado por sus propios padres ante las autoridades. Por tratarse de un menor, todavía le dijeron: te damos la oportunidad que te retractes para que te libres de la pena de muerte. El niño no renunció y el niño estuvo dispuesto a morir por su fe. 9 años. Wow. ¿Sabes? Pero la persecución impulsa la predicación del evangelio. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? ¿Realmente qué pasaría, hermanos, si se viniera una persecución? Gracias a Dios nosotros vivimos en un país donde tenemos tantas libertades. ¿Se acuerdan de ese video que veíamos de la iglesia de China? Donde los cristianos de China ellos no pueden. Nosotros tenemos 3 hasta 4 Biblias en nuestra casa. Y muchas veces las Biblias ahí abandonadas. Nosotros tenemos tantas aplicaciones en los dispositivos electrónicos para leer la Biblia, para escuchar alabanzas. Hay lugares donde todo eso está prohibido. Esos contenidos están prohibidos, específicamente en los países musulmanes. ¿Sabes? Que ellos con esas Biblias, era un montón de personas, y con esas Biblias leían un pasaje, un salmo, y mira, a la primera lectura se lo aprendían y se lo daban a otro. Y él dijo: ¿por qué te lo aprendes? Dijo: es que si un día nos quitan la Biblia, lo que no nos pueden borrar es lo que ya hemos nosotros memorizado. ¿Sabes?
Por cierto, ¿cuál es el último pasaje, el último versículo que estás memorizando de las Escrituras? Y no porque te lo mandaron, porque vas a hacer un examen en el discipulado, sino porque eres alguien que ama la palabra, porque ama las Escrituras, porque continuamente quieres ser llenado de ellas. En las reuniones en casa nosotros podemos estar compartiendo aquello que Dios va hablando a nuestras vidas. Sí. En la carta a Filemón, vea por favor conmigo, Filemón capítulo, versículo 2, no más tiene un capítulo, Filemón 2, mira lo que dice Pablo, Filemón 2, dice, y a la hermana Apia, ¿sí lo tienes? Está bonito el nombre por si lo quieren escoger ya, o el hermano Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está ¿dónde? En su casa. Era una práctica común que las iglesias se reunieran en casas. Era una práctica común, sí, que se reunieran desde que antes que los templos fuesen establecidos. En Romanos capítulo 16 versículo 5, mira, Pablo está mandando saludos. Mira, para los que están buscando nombres para sus hijos, acá hay más. Romanos 15, Romanos 16, 5, perdón, dice, saludad a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Sí? Saludad a la iglesia de su casa. ¿Sí? También en 1 Corintios 16, 9. 1 Corintios 16, 9. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. La iglesia que está en su casa. Y como te digo, si la iglesia está en tu casa, ni modo que no vayas. Cuando esta carta, verso 16, dice Colosenses 4:16, perdón, Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de la Laodicea leedla también vosotros. Pablo ordenó entonces un intercambio de cartas, como les mencioné en su momento. Y una vez que hubiesen leído la suya, los colosenses deberían enviarla a la Odisea y leerla para que les llegara a los de la Odisea. La carta a los de la odicenses que envió Pablo a los efesios, que también fue escrita en ese tiempo y fue enviada en esa región. En ese tiempo, cuando no había celulares, pero había cartas, Pablo ordenó un intercambio de cartas. Sí, y esta carta era leída en las iglesias en casa. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, en Éfeso el templo más famoso era el templo pagano de la diosa Diana o Afrodita o Artemisa, la diosa del amor, o la Diana cazadora que está en la fuente de Acapulco. ¿Sí? Bueno, ¿sabes? Ese era un templo pagano. Entonces, pero se cree que en los tiempos de Pablo la iglesia de Éfeso llegó a crecer como a 50, 60 mil personas. ¿Dónde entraban todos los cristianos de la iglesia en Éfeso? Pues entraban en las casas, se congregaban en las casas. Sí, ahora en nuestros tiempos, cuando contamos con textos de todas las versiones, videos, teléfonos de última generación, ¿sí? Hay teléfonos que traen hasta proyector. Yo vi una vez que Adán tenía un teléfono con proyector. No sé cómo le hacía, pero su teléfono era como un cañón. Sí, no, tremendo. O sea, ay, no tengo pantalla, pídele su teléfono a Adán. Y ahí es una pantalla enorme. Sí, sabes, teléfonos. Y de esta manera
que la iglesia está comunicada con redes sociales, con grupos de WhatsApp, la plataforma de Zoom, de Meet. ¿Cuántas plataformas de videoconferencia, de Skype? Y ahora que tenemos internet en las casas, ahora es más raro el que no tenga internet. ¿A poco no? Antes ya, ay no, es que aquí no hay internet. Hermano, ya en todos los pueblos casi hay internet. Casi todos tienen celulares inteligentes. Y que nosotros no podamos usar la tecnología a nuestro favor. Hasta los niños chiquitos saben conectar las famosas bocinas con Bluetooth, ¿verdad? Y ahí puedes hacer una lista de cantos. Y si sabes, está hasta la niña chiquita, ¿sabes que tú le vas a dar play a las alabanzas, hija? Órale. Y entonces todos participan en la célula, de tal manera que podemos alabar a Dios y compartimos predicaciones, compartimos materiales, compartimos libros. Esta semana les mandé al grupo de servidores un montón de materiales. Tienen material para enseñar en las células por los próximos 3 años. Ni me ande preguntando, ay pastor, ¿y ahora qué voy a enseñar? Hermano, ahí tiene un montón de materiales. Ya están los estudios desarrollados, ya nada más para que usted le ponga la carnita. Y si alguien me dice, pastor, yo no los tengo, pero quiero tenerlos, me los pide, con mucho gusto se los compartimos. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde, hermanos, lo único que necesitamos es disposición. Número 1, para crecer. 2, para servir. 3, para compartir el evangelio a los demás. Y que todos podamos estar creciendo, nutriéndonos, edificándonos en el Señor. ¿Qué se hacía en las casas? Capítulo 2 del libro Los Hechos. Capítulo 2, ¿me ayudan, muchachos? Hechos 2, 46. Dice: perseverando cada día en el templo antes de que fuera destruido, y partiendo el pan, ¿dónde? En las casas. La primera parte que dice partiendo el pan en las casas se refiere, oye bien, se refiere que en las casas podían celebrar la cena del Señor. Quizás alguien me pregunte, pastor, ¿será que en nuestra célula podemos tener la cena del Señor? Yo creo que sí. El hermano Elías nos mandó unas fotos en días pasados. Tuvieron la cena del Señor con gente que están llevándole la palabra allá en Moyotepec. ¿Sabes? Partiendo el pan en las casas. Y claro, conscientes de lo que estamos haciendo, recordando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, la pasión a través de los elementos de la cena del Señor. Sí, en un contexto de casa. Se puede, partiendo el pan en las casas. Y después dice, ¿qué dice? Comían juntos. ¿A quién le gusta comer? Esos guisaditos que se avientan las hermanas luego. Ay, hijo, tamalitos de chipilín, de ejotes, atolito, pozole. Cuando celebramos los cumpleaños ahí, es cumpleaños del hermano Chencho, agua, ok. Y entonces le celebramos en la célula. Y luego llevamos y partimos el pan juntos. Y eso fortalece relaciones. Oye bien, ¿sabes por qué es bueno comer juntos? Los negocios más grandes, los negocios más importantes, muchas veces, ¿sabes dónde se firman? En las mesas. Después de comer algo rico. Dicen que barriga llena, corazón contento. Y ya cuando estás contento, pues firmas lo que quieras. Eso fortalece. Invitas a tus vecinos a compartir el pan. Sí. Ahora no siempre vamos a estar come en cada reunión, pero de vez en cuando, ¿por qué no? Partiendo el pan en las casas, comían juntos y lo hacían con alegría y sencillez de corazón en las casas. Mira lo que dice el verso 34 de ese mismo 4:34 de Hechos 4:34.
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido a los que las poseían. A los que poseían. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Sí. En las casas mira la necesidad. En la casa es más fácil que te diga: me quedé sin trabajo, papá se fue, estoy enfermo. Y en las casas compartimos juntos, compartimos nuestras cargas. En Hechos 5:42, mira, después de ser amenazados, ellos no les importaba. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dios se acordó de aquel cuando están siendo esparcidos. Mira, llegaron hasta Fenicias, Chipre y Antioquía. Mira, Hechos 11:19. Hechos 11:19. Bien contentitos los hermanos nada más en Jerusalén, pero fueron esparcidos hasta Samaria y más allá. Ve lo que dice verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución con motivo de Esteban, todavía hace referencia a la muerte de Esteban en el capítulo 7, pasaron hasta Fenicia, o sea, ya es otro país, a Chipre, una isla en el Mediterráneo, y Antioquía. Esta es Antioquía de Siria. Dice, no hablando a nadie la palabra de Dios. Ahí todavía no les caía la revelación. Solamente a quién les hablaban, a los judíos. Entonces el Señor tuvo que confrontar a Pedrito y decirle que tenía que predicarle también a los gentiles. Tuvieron que comunicarles que Pedro tiene una experiencia. Y en casa de Cornelio, capítulo 10, verso 2. Mira, Cornelio era un romano que vivía en Cesarea y era el hombre piadoso. Era un centurión romano y era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Nota, ¿con quién? Con toda su casa. Con toda su casa. Así que cuando el Señor trata con Pedro, le cambia su teología. Y cuando entró, mira lo que dice el verso 24, 10:24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado. Mira, tú puedes hacer en tu casa eso. Puedes convocar a tus parientes y amigos más íntimos. Convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué bendición es que nuestra casa pueda ser una puerta al cielo. Qué bendición es que en nuestra casa tú puedes invitar a tus parientes, la tía, el cuñado, la suegra. También la suegra necesita salvación, sí. Los compadres, compañeros de trabajo, gente que son tus amigos, que van a tu casa. Ven a mi casa, mano, te invito a mi casa, ven, vamos a tener una reunión. Y dice, ¿qué voy? Porque es tu amigo, va a ir a tu casa. Aprovecha eso, por favor. Cornelio, él abrió la puerta para que muchos vinieran a su casa. Claro, Cornelio era un centurión, tenía recursos y convocó a mucha gente. Y viene Pedro a su casa. ¿Sabes? En una ocasión, siendo pastores en México, una hermana que iba a una de nuestras células dijo: pastor,
iría a mi casa a orar por mi hermano. Yo tengo un hermano, dijo, es tremendo, me dijo. Mi hermano tiene problemas con drogas. Y me dijo ella, pero yo estoy seguro de que si mi hermano se convierte, él va a jalar a toda mi familia. Porque ella iba solita a una de nuestras células. Y le dije, claro que sí. Su hermano se llama, que iba a decir se llamaba, pero vive el hermano, se llama Rafa. Y dijo, si me apoya para ir para visitar a Rafa. Le dije, sí. Quedamos el día, dijo, ya me dijo que sí, que vaya por favor. Entonces ese día fuimos, ¿verdad, pastora? Y Rafa verdaderamente era un líder en su casa. Y como Rafa sabía que íbamos a ir, él le dijo a su mamá, aquí te quiero, jefa. A sus sobrinos, aquí los quiero. A mi sobrina, aquí, a su esposa, aquí te quiero. Porque era el tipo, además de tener problemas con las drogas, también era el que movía el comercio. Eran comerciantes y él movía la lana de su casa. Llegamos y estaban reunidos. Yo me sentí entrar a la casa de Cornelio, porque estaba lleno el patio. Es de las células más grandes que he tenido. Porque yo iba a orar por Rafa, pero Rafa le dijo a todo mundo que lo quería allí en su casa. Y como Rafa les dio una orden, todos fueron. Y estaban allí reunidos. Hermanos, les confieso, tuve que poner mi Biblia ahí cerquitas, donde estaba un altar a la Virgen, en el patio de la casa de Rafa. Y sabes, les prediqué el evangelio. Al final todos recibieron a Cristo. Sí. En esa casa pasaron milagros extraordinarios. Claro, el milagro más grande es que se convirtieron. Estuvimos yendo por varios meses allí. Poco tiempo después fue cuando nosotros nos vinimos acá a Tlapa. Pasaron años. Nosotros fuimos a un evento donde vino Claudio Freidson y los Rodríguez a Ciudad de México. Y cuando estábamos allí en la sala de armas, se me acercó un hermano bien sonriente y me dijo, Pastor Oscar. Y yo me le quedé viendo así como tratando, pues mi ardilla andaba corriendo ahí tratando de recordar quién es este cuate. Pastor Oscar, una emoción. ¿No se acuerda de mí? Le dije, no, hermano, no me acuerdo. Soy yo, me dijo, porque ya lo vi más gordito y cambiado, ¿no? Soy yo, dijo, Rafa. Y todavía no daba yo con él, pero me dijo su apodo porque le decían el Chafas. El Chafas. Hermano, ya ahora sí lo abracé con una alegría. Y me dijo, venga. Dice, aquí estamos todos. Hermanos, había 2 hileras de sillas. Estaba toda su familia que había invitado aquella vez a su célula. Todos estaban allí. ¿Y qué crees? Eran servidores en el evento. Todos estaban allí. Pastor, y no, hermanos, me hicieron una fiesta. Dijo, gracias, pastor, porque un día usted nos llevó el evangelio a nuestra casa. A nuestra casa. Iglesia, ¿cuántas historias se pueden escribir de que tú puedas llevar el evangelio a las casas? O tu casa, o tú ir a otra casa. Pero lleva y predica el evangelio. Predica el evangelio. Y eso es maravilloso. Si alguien se muda a otra ciudad, o a otro estado, o a otro país, ponemos una iglesia en su casa. ¿Cómo no? Si Dios quiere que el evangelio crezca, que la palabra corra por las naciones, y que tú y yo seamos servidores suyos y proclamemos su gloria, sí, y seamos piadosos. Mira, Cornelio trajo salvación a su familia. Tú lo puedes hacer. No pierdas la oportunidad, la influencia que tienes para hacer una bendición a tus amigos, a tus vecinos, a tus parientes. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, vamos a orar. Pregúntale en este momento, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero por favor, no eludas esta instrucción. Dios quiere que tú te sumes a esta visión, que la iglesia pueda estar en las casas. La iglesia puede estar en las casas. Señor, aquí estamos. Entendemos que hemos sido llamados, Señor. Entendemos que hemos sido llamados para predicar el evangelio. Señor, gracias porque nos permite reunirnos los domingos en este lugar.
Señor, pero permítenos todos los días, por las casas, por las plazas, en las escuelas, en las oficinas, en los negocios, donde quiera que la iglesia esté, pueda dar testimonio de ti, pueda hablar de ti, pueda anunciar salvación. Sí, que en las casas pueda haber libertad, en las casas pueda haber salvación, sanidades, prodigios, milagros, señales. Usa nuestras vidas. Vamos, levanta tus manos y dice: Señor, usa mi vida para ser un instrumento para esta generación, Señor, y que juntos podamos, Señor, extender el evangelio y cumplir la gran comisión, Señor, y salir y predicar el evangelio a las naciones, a las naciones. Señor, usa nuestras vidas. Levanta maestros, levanta pastores, levanta evangelistas, levanta misioneros, levanta maestros de niños. Sí, Señor, que haya, Señor, cada vez más y más servidores, gente que entendida, gente dispuesta a servirte a ti, Señor. Que no nos conformemos, Señor, de una reunión domingo tras domingo, Señor, que avancemos, Señor, para cumplir ese destino profético, el destino profético de Dios para nosotros como iglesia. Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hogar.